Realmente ayer yo solo hice una referencia que se celebró el acto, pero creo que merece que compartamos con nuestros oyentes el alcance y la significación de una iniciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este de preparar una especie de espacio patriótico que comenzó con una estatua del coronel Fernández Domínguez, el tanque en lo que él se apoyó en enero de 62 para detener una especie de interferencia militar de Rodríguez, el coronel Rodríguez, que en aquel momento suspendió la vigencia del Consejo de Estado que se había establecido para que organizara las primeras elecciones después de Trujillo. Y ahí dio la primera demostración pública el coronel Fernández Domínguez cuando detuvo al coronel Rodríguez e impuso la restauración del Consejo de Estado para que siguiera el curso de preparar las elecciones. Marcó entonces el hecho de que a nivel de las Fuerzas Armadas era el oficial en cuya conducta podía pensarse para que se asegurara el cambio, el desafío, la modificación a fondo de unas Fuerzas Armadas forjadas al calor de Trujillo en la sumisión y en la obediencia. Él rompió eso. Pero lo grande es que él fue entonces escogido como el asistente militar de Juan Bosch. Y en los 7 meses que Bosch estuvo en el poder lo acompañó en cada paso y se compenetró profundamente con la propuesta que Bosch encabezaba de establecer en el país de verdad un régimen democrático. Aunque Bosch, sin referirse a eso, no podía pasar por alto que estaba hablando de una estructura estatal sostenida a nivel del poder militar por una estructura de servidumbre, la dictadura, y por una hechura real del espíritu de concentración trujillista. Fernández Domínguez era hijo de un general, Ludovino Fernández, que fue uno de los soportes fundamentales de la dictadura, como lo fue Francis de su padre, que también fue compañero del padre de Fernández Domínguez. Y esa situación de que los dos tuvieron una escuela en el más alto grado de la sumisión y de la servidumbre no fue un obstáculo para que ambos rompieran esa dependencia. Pero la Fuerza Armada era una institución penetrada de ese espíritu. Detuvo en enero del 62, pero no pudo impedir 7 meses después que los militares tumbaran a Bosch. Y tumbaran a Bosch para evitar que se siguiera imponiendo las reglas que caracterizan a la democracia. Y entonces el coronel, que había tenido la comprensión y que había sido testigo de todo el esfuerzo de Bosch para iniciar, sin alimentar choque ni desclasificar a nadie, el camino democrático, se puso entonces, aunque lo sacaron del país la nueva fuerza del poder militar, él desató una corriente basada en el hecho de que había que retornar a Bosch el poder porque ese era el gobierno que el pueblo se había dado. Y tuvo acceso a decenas y decenas de oficiales. Y cuando su vocación tomó cuerpo y explotó la guerra de abril, él estaba fuera del país, pero pidió regresar. Logró un mecanismo internacional para volver al país, y cuando volvió al país, nosotros que trabajábamos en la dirección militar del 14 de junio con Juan Miguel Román, nos reunimos con él, escuchamos su vocación, y yo me sorprendí de la humildad de este hombre, de lo sencillo.
Y sobre todo porque Camaño, que fue ganado por él para el compromiso, había sido puesto como presidente provisional en lo que llegaba voz al país. Y en mi presencia, Camaño le dijo: mire, el presidente tiene que ser usted, no yo, porque el que se merece como fundador de reconocimiento es usted. Y ese muchacho, con una humildad sorprendente delante de todos nosotros, le dijo: no cree ningún mecanismo que anarquice la situación. Esto se está construyendo así. No hablemos de eso. Y entonces, discutiendo qué había que hacer para darle continuidad a la lucha a la que él había llegado, se establecieron 3 cosas. Primero, se había acordado, antes de que él llegara, que había que enfrentarse a tomar la fortaleza Osama porque estaba en nuestro recinto, a preparar la toma del cuartel de la policía y a preparar también la toma del Palacio Nacional. Quedaba pendiente en ese momento, sobre todo, el cuartel general de la policía y el palacio. Y fue una conclusión de todos nosotros de que el palacio tenía una prioridad política frente a lo que significaba el cuartel general de la policía. Y él y Juan Miguel, mi compañero de la dirección militar, que se conocían desde la infancia, que se encontraron muy amablemente entonces de este lado, promovieron que el trabajo era lograr el control político del Palacio Nacional. Y ellos dos estuvieron al frente de organizar la toma del palacio, donde ambos murieron. Yo creo, y es lo que destaqué en la presencia de un destacamento militar del ejército, de la aviación y de la marina, que estaban los 3 en el acto, expresando su identidad con el reconocimiento a este hombre como un héroe nacional. Ahí yo les recordé una cosa a las Fuerzas Armadas. Él fue, de hecho, un mártir de la democracia y fue un apóstol de ella cuando aseguró la superación de los golpistas que quisieron impedir la preparación de las elecciones. Y había sido además un organizador de la resistencia para que Bosch volviera al poder, mostrando la amplitud de su conciencia democrática. Y los militares que estaban ahí tenían en él una lección de que esa era la función que correspondía de verdad a los cuerpos armados, y que había dejado también un compromiso de que ellos fueran el soporte permanente de la democracia. Pero no solo eso, sino que con la intervención militar de Estados Unidos fue capaz de volver al país y preparar la toma del palacio, donde él fue muerto precisamente por parte de las tropas de ocupación del ejército norteamericano. Yo creo que la acción de que los militares estuvieran presentes, que un jefe de las Fuerzas Armadas hablara para reconocer al hombre, es una muestra de que Fernández Domínguez representa el más alto nivel de la lucha por la democracia y además por la defensa de la soberanía, y que esas son 2 banderas que con su ejemplo él dejó en manos de nuestras Fuerzas Armadas. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.